Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a una nueva actividad de la Fundación Logosófica. Hoy con el tema muy intrigante, Dios, el viaje sin fin hacia el origen de todo. Bueno, es importante aclarar que las actividades públicas promovidas por la Fundación Logosófica están destinadas a la divulgación de los conceptos que esta ciencia ofrece y que nuestro objetivo aquí no es vender ni libros ni cursos, sobre todo porque los libros y cursos de información que la Fundación Logosófica ofrece son gratuitos. Desde ya dejamos el enlace en la ventana del chat para quienes quieran obtener más información sobre la ciencia logosófica. Si quiere ser invitado para las próximas charlas, si quiere una atención más profundizada, más detallada sobre lo que consiste esta ciencia. Bueno, mi nombre es Rafael Albinati. Yo soy brasileño, como han notado por mi acento. Trabajo con diseño de publicaciones. Soy casado, padre de dos niñas y estudiante de logosofía. Comigo está Antônio Batistella, que também se apresentará em breve. E los dos vamos a conducir esta charla e desde já advierto a los estimados espectadores que quienes busquen la palabra oficial de la logosofía sobre la concepción logosófica de Dios podrán hacerlo en los libros que la Fundación Logosófica pone a disposición. Aquí traeremos las comprensiones, reflexiones, vivencias de dos estudiantes de esa ciencia, ¿sí? Y eso se debe partiendo de una comprensión fundamental de que la palabra de un semejante, por elocuente que sea, no sustituye el vínculo que cada uno debe cultivar con su creador. La logosofía nos explica que el sol no necesita intermediarios para hacer llegar sus rayos hasta nosotros. Con mucha menos razón necesitaría Dios de intermediarios. Dicho esto, pasemos de lleno al tema y ya le paso la palabra a Antonio. Bien, buenas noches a todos. Mi nombre es Antonio Batistella, soy de Brasil también. Soy casado, padre de un niño de 3 años y otro que nace en un mes. Trabajo como fisioterapeuta y profesor universitario y también estudio filosofía. Lo que presentaremos aquí hoy es el resultado de un estudio que ha sido muy estimulante para mí, ya que es una oportunidad para estudiar algunas inquietudes esenciales que durante algún tiempo permanecieron latentes y en otro momento fueron dejadas de lado, esperando el momento oportuno para ser estudiadas. Por ejemplo, si Dios existe, ¿qué es Dios? ¿Cómo influye su existencia en mi vida? ¿Cómo influye el concepto que tengo de Dios en diferentes aspectos de mi vida, como mi conducta, mis elecciones, mi felicidad, mi confianza, mi serenidad? ¿Cuál es mi relación con Dios? Y ese proceso de formar un concepto de Dios no ha sido fácil para mí. ¿Para alguno de ustedes ha sido? Existen diversos conceptos de Dios, algunos de los cuales han llegado hasta mí. Pero, ¿cómo se ha desarrollado la historia de la humanidad para llegar a este momento donde empiezo yo a percibir que algunos conceptos de Dios son confusos, ilógicos, incluso artificiales?
La inquietud humana en relación a aspectos inmateriales, no físicos, aspectos trascendentes como Dios, existe desde que tenemos relatos históricos del Homo sapiens. Los cazadores y recolectores de hace 30.000 años ya intuían que podía existir algo más allá de lo físico. Ellos tenían creencias animistas, que son las que se adoran lugares, animales, plantas o adoraban algún fenómeno natural. Después, hace 12.000 años, los humanos comenzaron a producir alimentos, lo que hizo que la cantidad de humanos en la Tierra aumentara mucho y que pudieran tener otras ocupaciones, además de recolectar alimentos para sobrevivir. Y entonces comenzaron a agruparse en pueblos y que se convirtieron en ciudades, reinos e imperios. Pero, ¿cómo convencer a miles o millones de humanos para que cooperen a diario, que tengan una cooperación diaria? Aquí surge la imagen de las patrias madres, que es base de la creencia política, así como de los grandes dioses universales y todopoderosos, base de la creencia religiosa. Es decir, hace 12.000 años la imaginación ya estaba construyendo impresionantes redes de cooperación masiva. Cuando los hombres dejaron de ser cazadores para convertirse en agricultores, se dieron cuenta de que no tenía control sobre algunos fenómenos que determinaban el éxito o el fracaso de la cosecha o de la salud del ganado, por ejemplo. Fue entonces cuando surgieron algunos dioses, como la diosa de la fertilidad, de los cielos, de la medicina, etc. Y con ello surgieron las religiones politeístas y las numerosas mitologías que conocemos. Era una forma de contrato en que el hombre prometía devoción a los dioses a cambio del dominio de las plantas y los animales. Es decir, según esta historia, Dios surge de una necesidad del hombre. ¿Tiene esto lógica? ¿Les parece? Podemos observar que desde que existen relatos, la relación del hombre con Dios ha quedado atrapada en la imaginación y la creencia, y por regla general se ha externalizado para ser dirigida por intermediarios. Algunos de estos conceptos de Dios que he mencionado se han ido quedando en el camino. Hoy en día se consideran conceptos ilógicos algunos de estos conceptos, conceptos propios de humanos prehistóricos y sin conocimiento del orden natural o de la lógica de la naturaleza. Y hablando de eso, ¿cuál es la diferencia entre un orden natural y una creencia? ¿Hay alguna diferencia? Por ejemplo, la gravedad, la ley de gravedad. Entonces, la gravedad es una ley física, la conocemos. Por lo tanto, obedece a un orden natural. ¿Qué posibilidades hay de que la gravedad deje de actuar si dejo de creer en ella? Si yo no creo más en la gravedad, ¿hay posibilidad que deje de actuar la gravedad? Ninguna. Los órdenes naturales son estables e independientes de que yo los conozca o cree en ellos. Por su parte, un orden imaginario siempre corre el riesgo de colapsar, ya que deja de existir cuando la gente deja de creer en él. Entonces, para salvaguardar un orden imaginario, se necesitan esfuerzos arduos y continuos. Bien,
Después de hacer este repaso histórico, comprendí que hasta el momento los conceptos de Dios creados, adaptados, reconfigurados e inculcados han satisfecho necesidades personales o institucionales y han alejado cada vez más el hombre de Dios. Me he propuesto, a través de la lógica y mi sensibilidad, comenzar a construir un concepto que me reconecte al Creador. Y este es mi propósito y vuelvo a hablar de eso en un rato. Rafael, te paso la palabra. Bueno, gracias. Ah, hasta el final de mi adolescencia estaba, estaba yo más o menos conforme con el concepto que tenía de Dios. Hasta que ingresé en la facultad y empecé a cursar las clases de filosofía. Y en una de esas clases, el profesor nos planteó hoy lo que entiendo que era una trampa de lógica, y que les cuento más o menos cómo fue. Bueno, él empezó preguntando a la clase ah, si Dios era omnipotente o no. Y bueno, la mayoría respondió que sí, que en efecto Dios era omnipotente. Bueno, continuó el profesor, si es omnipotente, puede crear de la nada, por ejemplo, una piedra chiquita, ¿no es verdad? Y la clase, una vez más, asintió. Bueno, sí, si es omnipotente, es lógico que pueda hacer lo que quiera, puede crear una piedra de la nada. Y continuó el profesor. Bueno, si puede crear una piedra chiquita, puede crear una muy grande, pero muy grande mismo, ¿no? Y asentimos de nuevo. Sí, se crea pequeña, crea la grande. Es lo mismo, para Dios es lo mismo. Y después agregó, bueno, entonces puede Dios crear una piedra tan grande, pero tan grande que Él mismo no la puede cargar. Y nosotros al instante nos pareció, bueno, sí, puede todo, ¿no? Es omnipotente, puede todo. Entonces concluyó el profesor, si Dios no la puede cargar, la piedra no es omnipotente. Bueno, esa idea, yo me recuerdo que yo volví para mi casa, bueno, sabiendo que se trataba de un sofisma, de una trampa, pero de igual manera algo me perturbó, porque yo pensé, bueno, quizás yo no sepa exactamente algo de Dios o cómo es Dios. Me parece que yo no sé. Me parece que lo que creía saber puede ser así ah, rompido con un argumento. Eso me molestó un poco. Y con el tiempo fui comprendiendo y eso, en eso me ayudó mucho la logosofía, porque con el tiempo yo fui comprendiendo que para que el universo exista, para que la creación existiera, debe haber una lógica inquebrantable, es decir, una lógica que no pueda alterarse. Por ejemplo, un vaso de agua que cabe, por ejemplo, 500 mililitros, no puede poner en este vaso un litro de agua. Es imposible. Es contra las leyes. Y si insistimos, se puede hacer el experimento, ¿no? Se va a rebasar el vaso. Bueno, la lógica no se quiebra, no se rompe, por más que se intente. Y, y yo pensé por analogía con, por ejemplo, un juego de fútbol. ¿Es posible jugar al fútbol sin reglas?
sin ninguna clase de regla, no es posible, porque si no, no es fútbol. Precisamente son las reglas las que caracterizan al juego. Así, en mi comprensión, la lógica, que son las reglas del juego, delimita lo que puede existir en el universo. Y no, Dios no podría siquiera crear una piedra de la nada. Mi comprensión, porque no es así que se crean las piedras. La lógica universal de la creación de las piedras es un otro proceso. El proceso es creado por Dios, no la piedra de la nada. Entonces, eso, con esto yo fui entendiendo que la verdadera omnipotencia de Dios está en la potestad de crear cuantos universos quiera, todos quizás con su propia lógica o no, pero dentro de esa lógica todo está regido por leyes. Fuera se encuentra el mundo de la fantasía, el mundo quimérico, el mundo de la ilusión, que no necesita de lógica. Un ejemplo muy claro está, por ejemplo, lo primero que me ocurrió fue de un personaje de Disney llamado Dumbo. Posiblemente van a acordarse que es un elefante que vuela usando las orejas, ¿sí? Ahora le pregunto a ustedes, ¿no? En el mundo real, ¿es posible que un elefante con las orejas, por grandes que sean, sea capaz de volar? No, por supuesto que no. La anatomía, las leyes de la física no lo permiten. Pero en el mundo de la ilusión, todo es posible, porque no hay leyes, no hay leyes universales. Y otra pregunta que me ocurrió, ¿cómo podría existir esta lógica universal sin que alguien la hubiera creado? Hay un axioma muy antiguo de los griegos que dice que nada surge de la nada. Y reflexionando sobre eso, me puse de acuerdo, porque si la nada hubiese existido, cómo podría de allí surgir algo? Si la nada es la nada, no puede surgir nada de la nada. No puede surgir algo de la nada. Y si podemos comprobar que nosotros somos algo, ¿no demuestra acaso que antes de la creación ya existía un principio creador? Y este principio creador no es Dios, aunque la palabra Dios haya sido tergiversada, desgastada a lo largo de los milenios y utilizada para fines seguramente contra esas mismas leyes que él creó. Y recordando los tiempos de la facultad, les cuento rapidito otro recuerdo de la época. Mis amigos más cercanos, que seguramente me observaban como yo era inquieto con relación a esos temas, digamos, metafísicos, y me regalaron por mi cumpleaños un libro sobre la historia de las religiones, con una linda dedicatoria. Y en la dedicatoria incluía algunas preguntas sobre Dios. Ah, ¿Cómo es? ¿De qué naturaleza es Dios? Etcétera, etcétera. Y terminaron la dedicatoria con la siguiente frase. Descubre y cuéntanos. Bueno, yo leí el libro, pero yo no encontré en este libro ningún conocimiento sobre Dios.
La historia de los hombres sí la encontré, pero conocimientos reales sobre Dios no lo encontré. Y yo he comprendido que Dios nos habla por medio de sus leyes. Un biólogo, un astrónomo o cualquier otro científico, al estudiar el objeto de su ciencia, está estudiando un fragmento de la ciencia universal. ¿Y quién ha creado la ciencia universal? La logosofía también estudia un aspecto de esa ciencia universal. El vocablo griego logos significa verbo o manifestación del saber supremo. Así que la logosofía estudia todo aquello que la mente universal ha creado y que pertenece al mundo de las causas. Y nosotros estamos incluidos en este estudio, por supuesto, ¿no? Así que bueno, le devuelvo la palabra a Antoine. Bien, vuelvo a compartir con ustedes la primera reflexión que hice en el principio. ¿Dios existe? Tengo absoluta convicción. El autor de la filosofía tiene una enseñanza que dice, si la creación que nos rodea y de la cual formamos parte no es por sí misma lo suficientemente elocuente como para persuadir al hombre de que la existencia de Dios es innegable, menos podrá hacerlo la palabra de un semejante, por mucho que se empeñe en demostrarlo. Independientemente de si la respuesta sobre la existencia de Dios es sí o no, ¿en qué concepto de Dios me basé para responder? El autor de la filosofía tiene otra enseñanza que dice, cuando se afirma que Dios existe, es absolutamente necesario acompañar tal afirmación con la proposición desvinculada de toda idea que lo limite o impida concebirlo en su inmensidad, omnipotencia e infinitud. Me he dado cuenta de que puedo responder para mí si Dios existe a través de la lógica, de las facultades de mi sistema mental y a través de las percepciones de mi sistema sensible. Puedo decir que no veo a Dios con mis ojos físicos y por eso no existe. No veo el aire y el viento, pero me enseñaron a observar que el movimiento que provocan las cosas. Y así entiendo por lógica que el viento existe. No veo los rayos ultravioletas, por ejemplo, pero me enseñaron a observar el efecto que provoca en la piel y a partir de ahí comprendo que sí, los rayos UV existen. Por cierto, hay otra lógica que debemos considerar. Todo lo que existe fue creado por alguien. Este edificio donde estoy, la silla que estoy sentado, esta computadora por donde hablo, todo fue creado por alguien. Veo algo que no haya sido creado por nadie. ¿Y quién creó el universo? ¿Veo alguna criatura que pueda tener la capacidad de haber creado el universo? Y los movimientos mentales, sensibles. O entonces, ¿quién promueve los movimientos planetarios de galaxias? O los moleculares a nivel celular del ADN. Hay gente que dice que es el azar, la casualidad. ¿Podría el azar crear algo o crear todo esto? Me parece que si existen leyes, orden, hay un creador. El azar no crea ley, no genera orden. El azar es azar.
Las imágenes que voy a mostrar ahora responden a mí de manera bastante satisfactoria a la pregunta que hice antes. A ver si es posible pasar el video. Ahí está el video. Esta es una línea de montaje de una fábrica de autos, de automóviles. ¿Quién creó esto? ¿Puede el azar crear algo así? No. Hubo una mente o varias mentes que la crearon. Por lo tanto, descarté la idea de que el azar o la casualidad pudiera crear algo así, según mi concepción. El segundo video que va a pasar ahora, ese segundo video es una animación. Describe el mecanismo por el cual el ADN se transcribe en ARN dentro del núcleo de una célula y luego se traduce a una proteína. ¿No es eso una fábrica de proteínas? En esta fábrica se definen absolutamente todas las funciones de una célula, de un órgano, un sistema y todo el ser físico. ¿Cuál es la diferencia con respecto a otra fábrica, con la fábrica de autos? En primer lugar, no fue el hombre quien la creó, esa segunda, la fábrica de proteínas. De hecho, gran parte de los mecanismos que hay allí ni siquiera lo comprendemos bien. Pero la principal diferencia es que hay una gran cantidad de personas que creen que la primera fue creada por la inteligencia humana. Y está bien, fue. Y la segunda fue creada por la casualidad. ¿Podría ser producto de la casualidad? ¿Alguna fábrica se construye por casualidad? ¿Es posible defender y sostener la afirmación de que esta fábrica de proteínas es producto del azar? Pero se puede justificar que es una inteligencia universal, no Dios. Para mí, solo cambia el nombre, pero no es el azar. Quizás el viejo concepto que se tiene de Dios impide que se dé este paso para ver eso como una creación de una mente inteligente, no humana, una mente inteligente, no humana. Y de eso hablaré un poco más en un rato. Te paso la palabra, Rafael. Gracias. Justamente tenemos una mente y una sensibilidad que nos permiten discernir entre lo real y lo irreal. Y bueno, yo me acordé de una conversación que tuve con una amiga que me dijo que no podíamos tener certeza de nada. Bueno, y yo le pregunté entonces, bueno, ni siquiera de que estamos vivos. Y ella contestó que no, ni siquiera de que estamos vivos, porque podríamos estar en un sueño de alguien o en una simulación, pero que la certeza, no hay como tenerla. Bueno, yo, yo le pregunté entonces, pero siguiendo esta misma lógica, tampoco puedes tener certeza de que tu mamá te ama. Y ella, para mantenerse en su posición, no dar el brazo a torcer, respondió que no, no puedo tener esa certeza. Y yo le dije que, bueno, me daba pena por ella, porque a mí me bastaban dos palabritas de mi mamá por teléfono a la distancia y yo tenía ya la certeza absoluta de su amor. Antoine habló del aire, que es invisible, pero existe. Para verlo, basta, por ejemplo, inflar un globo, ¿no? Inflando el globo se comprueba la existencia del aire. Y ahí lo percibimos no solamente con los ojos físicos, pero también principalmente con los ojos del entendimiento. No lo vemos directamente, pero sabemos que está ahí. Y para ser verdadera ciencia,
los ojos físicos no alcanzan, ni siquiera ayudados por microscopios o telescopios. Es necesario utilizar los ojos del entendimiento también, y principalmente. Ya no cabe en mí, por ejemplo, el temor a Dios. Yo como padre de dos niñas, ¿qué interés tendría en que me temieran? Al contrario, me entristecería profundamente si así fuera. Porque donde hay temor, no puede haber amor. ¿Y por qué con Dios habría de ser diferente? En realidad, la experiencia de ser padre me ha enseñado mucho sobre Dios, porque uno empieza a entender cosas que antes no entendía. Le paso nuevamente la palabra a Antonio. Bien, me he dado cuenta de cómo la cultura que ha existido desde los inicios de la humanidad me ha influido y me ha impedido de ver las cosas con naturalidad. Con algunas imágenes lógicas paso a tener convicción de la existencia de Dios, como las imágenes que comenté hace poco. Entonces, ¿significa eso que puedo empezar a construir un concepto grande y hermoso de Dios en mí? Digamos que quiero construir un edificio hermoso, nuevo, moderno, funcional, como ese que aparece en la presentación. Pero compro un terreno que tiene una casita vieja de madera, ya frágil, sin ningún tipo de soporte, como esa que ven en la presentación. ¿Cuál es el primer paso? ¿Puedo construir el gran edificio sobre la casita vieja? Intentar decir lo que es Dios para mí sigue siendo algo teórico. Estoy formando el concepto de a poco a través de la lógica, la observación, la razón, el conocimiento. Además, como dije antes, de lo que capta mi sensibilidad. Sin embargo, hay otra parte en la que he avanzado mucho más, que es comprender lo que Dios no es, lo que Dios no es, que partes de la vieja casita ya he derribado en la tarea de limpiar el terreno para construir algo mejor. Rafael mencionó que el temor a Dios ya no encaja en su concepción de Dios. Fue el ejemplo del amor de padre. Es una parte de la vieja casita que ya ha sido demolida. Pero sigo poniendo algunos de los cimientos del nuevo y hermoso edificio sobre las frágiles vigas viejas de la casita. Invito a todos ustedes a pensar un poco en lo que cada uno ha entendido y sentido de lo que Dios no es. Recuerdo que de niño le pedía cosas a Dios. Recuerdo haber pedido algo durante años, rezando antes de dormir. Por absurdo que parezca antes de la razón, creía que Dios podía satisfacer mis deseos y anhelos individuales, sin que yo tuviera que esforzarme. Es obvio que no lo conseguí, hasta que en un momento de mi vida dejé de pedir y me propuse hacer algo y lo conseguí. Entonces, entiendo que Dios no está ahí para atender listas de deseos individuales. Eso no tiene lógica. Partiendo de un ejemplo muy básico, yo pido que mañana llueva porque he plantado un césped de nuevo. Y otra persona, mi vecino, por ejemplo, eh, está organizando un picnic y pide que haga sol. ¿Qué hace Dios? ¿Sortea? Ese es un ejemplo de poca importancia, pero y pedir la mejora
de la enfermedad de un ser querido. ¿Para esto está disponible Dios? ¿O no entra en la misma lógica anterior? Y si todo el mundo pide algo o pide cosas opuestas. Hace algunos años me encontré en una situación similar con un familiar enfermo y eso me hizo reflexionar mucho. El problema se resolvió, al final que el problema se resolvió al encontrar a los profesionales adecuados, con la capacidad de tratar la enfermedad de la forma más adecuada. Además que ese familiar siguió el tratamiento y mantuvo todos los cuidados recomendados. Con eso comprendí que Dios creó las leyes universales, nos dio la inteligencia, que si utilizamos de forma adecuada y el hombre ha utilizado en muchos momentos, tanto que a través de la ciencia se curó prácticamente todas las enfermedades que surgieron en la tierra. Así que Dios sí ayudó a mi familiar enfermo, pero de otra forma, de otra manera, dándonos la capacidad de pensar, encontrar solución, dando inteligencia a los científicos y profesionales que estudiaron para cuidar de las personas, pero no a través de otra petición de mi lista de deseos. Y finalmente pregunto, ¿cuándo debo dedicarme a tratar de comprender esos aspectos tan complejos de mi vida? Como qué es Dios y cómo es mi vínculo con Él. Aprendí con la filosofía que no puedo esperar terminar el curso X, resolver mi vida profesional, financiera, personal, social, para hacerlo. Siempre habrá algo más. Siempre, siempre va a aparecer algo más para hacer. Entiendo que es precisamente en el medio de todos estos desafíos y luchas donde tengo la oportunidad de llevar a cabo este proceso. He comprendido que no necesito dejar nada de lo que hago para buscar conocer aspectos trascendentes de mi vida. O sea, la hora es ahora. Devuelvo a vos, Rafael. Gracias. Eh, Anteriormente les comenté que la experiencia de ser padre, por analogía, me hizo reflexionar mucho sobre cómo, lo que esperar de Dios, ¿no? Y lo que no esperar, como comentó Antoine. Por ejemplo, yo soy padre de dos niñas. Si una niña quiere algo y la otra quiere algo opuesto, ¿cuál es mi conducta? Les digo, bueno, la que pida con más fuerza será atendida. No. ¿Qué clase de padre es esta? Lo que quiero, lo que cabe a un buen padre es estimular que lleguen a un acuerdo. Y lo que se observa en el mundo es que los hijos no se dan, ¿no? Los países no se dan, las religiones no se dan, los pueblos, muchos familiares, y hasta dentro del mismo ser hay partes que no se dan también, ¿no? Y entonces es algo para reflexionar. El Antonio también comentó sobre las enfermedades y yo me recordé que cuando mi hija mayor tenía entonces 6 años y a raíz de algo que observó en nuestra vida, me preguntó, papá, ¿por qué Dios creó las enfermedades? Y la pregunta me sorprendió así, no estaba preparado y le di una respuesta algo improvisada así, pero
Después de reflexionar un rato, me di cuenta que no reflejaba, la contestación no reflejaba la verdad. Así que me puse a pensar. Y entonces lo primero que necesitaba era contestar la pregunta para mí mismo. Y la comprensión a que llegué, y eso ayudado por los elementos que la logosofía nos brinda, los elementos de razón, de juicio, fue que los seres humanos no valoraríamos la vida si no existiera la muerte. Tendríamos conciencia del valor inmenso de la vida, del valor que cada día tiene si nunca muriéramos. Yo pienso que no. Generalmente solo valoramos las cosas cuando las perdemos, ¿no es así? Y las enfermedades siguen la misma lógica. ¿Cuidaríamos nuestra salud si no existieran las enfermedades? Yo pienso que no. Seríamos indiferentes a lo que comemos, a lo que hacemos. Y en realidad tomamos conciencia de las cosas por los contrastes. Si viviéramos, por ejemplo, en una misma temperatura siempre, 30 grados o 25 o 20, no saberíamos qué es frío, qué es calor. Pero por los contrastes sabemos, sabemos muy bien. Y, la muerte en ese aspecto es el contraste de la vida, ¿no? Nos ayuda a comprender la vida. Y bueno, después de haber encontrado en mí la respuesta, yo pensé en cómo transmitirle a mi hija la respuesta, ¿no? El elemento. Y yo tomé, estábamos en una venta, y yo tomé una flor artificial y una flor real. Y poniéndolas una al lado de la otra, le pregunté, ¿cuál le parecía la más linda? Y ella respondió que la flor natural. Y le dije que estaba de acuerdo, que justamente la flor artificial no requiere cuidados, mientras que la natural sí. Y que es precisamente porque inspira cuidados, uno se apega a ella de un modo distinto, que no se apegaría a una flor artificial. Y de la misma manera, cuando una persona querida se enferma, recordamos cuánto significa para nosotros, queremos cuidarla para que se recupere pronto. ¿No hay en eso una gran lección que todos debemos aprender? Y les digo esto porque yo ya pasé, como Antoine, ya pasé por la experiencia de seres muy cercanos contrayendo enfermedades muy graves y que fue justamente eso lo que aprendí. Una de las cosas que he aprendido, ¿no? Y muy bien, estamos llegando al final de esta charla. Yo me gustaría reiterar que en la ventana del chat hay los links para los que quieran profundizar aspectos de la ciencia logosófica. Hay un link que direcciona a un sitio web en que se puede descargar los libros. Ah, y también hay un link para un formulario. Este formulario es muy importante para nosotros. Invito a los que puedan, dispongan de un minutito para llenarlo, porque por este formulario vamos a saber qué les pareció esta charla, si quieren temas parecidos, si quieren seguir siendo invitados para futuras charlas. Y también aquellos que se interesen en profundizar todavía más, hay la posibilidad de hacer un curso que es gratuito sobre logosofía. El horario, la disponibilidad es flexible y la idea es nuestra es difundir ampliamente los elementos de esa ciencia que es la logosofía, ¿no? Que nos hace muy bien.
y respeta sobre todo la razón individual. Algo que siempre me llamó la atención y me llamó la atención desde un principio es que en la logosofía, en la literatura logosófica, uno encuentra lógica y trascendencia al mismo tiempo. Y esta combinación no es fácil. Se puede encontrar lógica en muchas partes, pero no sobre asuntos trascendentales. Y se puede encontrar asuntos trascendentales en muchas partes, pero careciendo de lógica. Así que reiteramos la invitación, agradecemos la presencia de todos, esperamos vernos en otra actividad que seguramente se promoverá en el futuro y les dejo un abrazo y buenas noches.